El arte no sirve para nada. Esta es una afirmación que puede escuchársele a personas que son ajenas al mundo del arte y también se puede escuchar incluso a personas que están dentro de este mundo, artistas. Muchas personas que son ajenas al mundo del arte lo dicen un poco despectivamente y personas que están en el mundo del arte lo dicen por otras razones. En esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué el arte sí sirve para algo. Y es que esta posición de que el arte no sirve para nada es una posición que puede ser un tanto, digámoslo, ingenua o también bastante utilitarista. Si bien voy a hacer una crítica respecto a ese tema de que el arte no sirve para nada, no voy a establecer acá tampoco, digámoslo, un único fin para algo que a lo largo de la historia ha estado cambiando, digámoslo, de noción y por lo tanto también de estéticas y por lo tanto también de fines. Lo que vamos a revisar precisamente es para qué ha servido un poco el arte y para qué sirve socialmente, individualmente. En principio diré que esta expresión, el arte no sirve para nada, responde a una visión bastante utilitarista de lo que es el mismo. El arte, que en principio tiene un fin, digámoslo, estético, no voy a definir la estética tan solo como lo bello, definiré la estética como algo relacionado con el sentir, con el hacer sentir. Estas creaciones que hacen sentir no tienen un gran valor dentro de la sociedad en que vivimos, dado de que no es algo por lo cual las personas estén dispuestas a pagar. Y esto deriva a su vez en que el artista no es una persona de relevancia social. El artista es un paria, digámoslo, en nuestras sociedades. El artista es una persona que sus creaciones no son importantes socialmente, no generan una gran rentabilidad y las personas no están dispuestas a pagar unas grandes cantidades respecto a creaciones artísticas. Esto tiene unas excepciones. El arte es importante si se vende, si no se vende no es importante. Entonces, esto es lo que ocurre un poco con el mundo de la música. Están estas creaciones que son bastante virales, que se venden bastante, que se escuchan bastante. Y por ejemplo, dentro del mundo de la literatura ocurre que las obras no son tan trascendentales si no son artistas que se vendan. En el mundo editorial, finalmente, lo que importa es si se vende o no. Y por otra parte, lo más importante, por ejemplo, en el mundo editorial serían los bestsellers, es decir, estos escritores, escritoras que se venden al por mayor. Más adelante veremos que este asunto del arte que vende bastante es un asunto que se relaciona con un concepto, una noción que se llama arte masivo o arte de masas, que alude precisamente a el asunto de un arte que genere un alcance amplio dentro de la sociedad, un arte que se replique, que más que se replique, que se venda. Por otra parte, y esta es mi posición, esta expresión de el arte no sirve para nada es una expresión que provenga de donde provenga, desconoce toda la historia del arte y a su vez puede derivar en un arte completamente inofensivo. ¿A qué me refiero con arte inofensivo? A un arte que no haga sentir, a un arte que no haga pensar, a un arte que no genere nada, a un arte personalmente lo llamaría un tanto estéril. Vamos a hacer un pequeño recorrido a propósito de la historia del arte para dar cuenta de qué maneras el arte ha servido en las distintas épocas. Para rastrear para qué ha servido el arte, voy a ir al comienzo de las civilizaciones, voy a acercarme un poco a
esto que ha dicho Joseph Campbell respecto al arte y su relación con la mitología. Y es que siguiendo las ideas de Joseph Campbell, uno podría decir que sin arte no habría civilizaciones. ¿Por qué podría decir esto? Siguiendo a Joseph Campbell, en Las Máscaras del Dios, esta es una obra de 4 volúmenes bastante extensa, en la cual da cuenta de la mitología primitiva, de la mitología oriental, de la mitología occidental y de la influencia de la mitología en la literatura. En esta obra, Campbell dice que la mitología surge precisamente gracias al arte. Y la mitología es esa forma en que las primeras civilizaciones empezaron a organizarse. Dice literalmente, la mitología fue históricamente la madre de las artes, y sin embargo, como tantas madres mitológicas, también la hija de su propio nacimiento. La mitología entonces no se le inventa racionalmente, sino que se le inventa un tanto irracionalmente. Y una de esas formas que fue bastante útil fue el arte, las expresiones artísticas. Fue a través de la mitología expresada en medios artísticos que las sociedades empezaron a instaurar sus leyes, sus códigos, sus morales, sus ideales, etcétera, etcétera. Todo ello se narró y se representó en formas que él llama artísticas. En principio podríamos hablar de las historias mitológicas. En esas historias mitológicas podría hablarse de 2 elementos. Primero, de las cosmogonías, es decir, de esas narraciones que dan cuenta del origen del mundo. Cosmogonías son, por ejemplo, el Génesis, la teogonía de Hesiodo, por ejemplo, el Popol Vuh, por ejemplo, las Edas nórdicas, etcétera, etcétera. Cada pueblo, cada cultura tiene unas formas de narrar, de explicar ese origen del mundo. Por otra parte, las historias mitológicas también se expresan a través de las epopeyas. Las epopeyas son unas narraciones en las cuales se destacan las historias de un héroe de algún pueblo. Esos héroes que se narraban, que se representaban en estas epopeyas, a menudo se convertían, digámoslo, en modelos a seguir. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea para los griegos no era un libro tan solo de historias, sino que durante algunas épocas fue el ideal a seguir precisamente. Campbell relaciona las oraciones y los conjuros con la poesía, algo que también hace Octavio Paz. Por otra parte, también destaca el papel de la arquitectura, el papel que tuvo la arquitectura en la construcción de las primeras ciudades, las ciudades sumerias, en las cuales los arquitectos buscaban representar el orden cósmico en el orden humano. Todo lo que he mencionado sobre Campbell, las ideas de Campbell, están en el libro Las Máscaras del Dios, en el primer volumen. No hay que perder entonces de vista esta relación que establece Campbell. La mitología nace con el arte y el arte también florece con la mitología. Ese es un asunto bastante destacable, esta cuestión de que el arte finalmente entonces termina siendo una forma en la cual se instauran los valores de una cultura, esos ideales, todo esto que he venido mencionando que cumplen esas historias mitológicas, que cumplen esas puestas en escena, que cumplen, por ejemplo, la arquitectura, etcétera, etcétera. Siguiendo esta idea, el arte, expresándose en mitología, termina dándole los cimientos a las civilizaciones. Y es que precisamente si seguimos y continuamos con la historia del arte, vemos que este ha tenido una evolución y esa evolución ha sido dependiendo de las funciones de ese rol que se le ha asignado en ese momento histórico. Eso también ha cambiado, digámoslo, de acuerdo a la noción de arte
que ha estado en boga en ese momento histórico. Esto tiene una fuerte relación, esa noción de arte y ese fin, esa función, digamos, lo social, entonces, que se le adjudica al mismo. Y hay una relación también, finalmente, con la cuestión estética, y lo estético también podríamos llevarlo hasta lo ético. Esta función y esta noción de arte también tiene una relación con la forma de la estética que se piensa en cada momento histórico. Y es que si vemos la historia del arte, ha habido a menudo en ella unos movimientos, unas corrientes, unas escuelas que luego de que ocurre alguna, de que está en boga alguna, viene una reacción precisamente luego respecto a la forma en que se concibe el arte, respecto a sus fines, respecto a sus estéticas, etcétera, etcétera. Y es que, por ejemplo, hablando de lo literario, se puede observar que hay una clasificación de acuerdo a periodos históricos. Hay unos cambios en esos periodos históricos de acuerdo primero a esa noción de literatura que hay en ese momento. De acuerdo a esa noción que se tiene de literatura, vienen unos temas, unos conflictos que se contienen en la misma y a su vez hay unos fines, unas funciones sociales que se le adjudican a la misma. Así, por ejemplo, cuando hablamos de literatura antigua, se encuentra que hay unas funciones particulares, una función de explicación del mundo, de explicación del origen del mundo y de también la explicación del origen de los pueblos. Cada pueblo, cada cultura tiene su mito fundacional. Y es que a propósito, por ejemplo, del teatro griego, si nos vamos a la historia del teatro griego, observamos que el teatro en esa época no era un entretenimiento, era una celebración religiosa, incluso con tintes pedagógicos y que también tenía una función catártica. En la época medieval, que es una época bastante caracterizada por una fuerte influencia del cristianismo, se puede observar que hay también una función bastante religiosa, una función moralizante del arte. Si observamos la época renacentista, observamos que se retoman los valores clásicos de Grecia y de Roma. Y hay en el arte una función también pedagógica. Finalmente, en la Edad Moderna, el arte cumple distintas funciones dependiendo de los momentos históricos. En la Edad Moderna podemos encontrar que tiene una función pedagógica, didáctica y, en principio, a propósito de la ilustración, racional. Hay una reacción en contra del cristianismo y se entroniza a la razón. Por ello es muy frecuente que en esta época se escriban historias didácticas, historias filosóficas, en las cuales precisamente a menudo triunfa la razón. Más adelante y en reacción precisamente a la ilustración viene el movimiento del romanticismo. El romanticismo busca precisamente la libertad individual, la felicidad individual y la expresión de las emociones, digámoslo, en el asunto ya más estético. Predomina la rebeldía individual, la emoción por sobre la razón. Esta es una forma también entonces de comprender de qué manera esas funciones van cambiando, van reaccionando, precisamente a propósito de algo que mencionaba, de esa noción de literatura, en este caso, que lleva implícita también unas funciones de la misma. Luego del romanticismo hay otro movimiento, viene el realismo. El realismo busca describir la vida social, dar cuenta de lo que ocurre en la vida social.
Esto, digámoslo, en ocasiones de una forma moderada, en otras de una forma mucho más reveladora, por ejemplo, con el naturalismo. En este caso, en el caso del realismo, se puede observar que hay una función social bastante fuerte, una función social de retratar lo que está ocurriendo, de denunciar incluso lo que se observa en la vida social. Más adelante vienen unas vanguardias. Estas vanguardias crean primero una definición de lo que es el arte, una definición en este caso de lo que es lo literario, de cuál debería ser su función y también crean unas estéticas, unas formas de hacer. Algunas de ellas son precisamente las que empiezan a decir que el arte no debería servir para nada. Entonces, esta cuestión de que el arte no sirve para nada es algo que en realidad es relativamente nuevo en la historia del arte. He venido empleando la palabra función, función social, función del arte, y quiero hacer la aclaración de que no soy un utilitarista. Sin embargo, este es un concepto que traigo a colación de parte de la sociología, de la antropología, incluso de la psicología y también de la historia del arte. Vamos a hablar ahora de algunas de esas funciones sociales del arte. Una de las funciones básicas del arte es la mediación entre sentimiento y razón. Esto debido a que el proceso creativo permite profundizar en las experiencias y en la imaginación, en la fantasía. De esta manera, el arte permite expresar lo indecible, dado de que permite dar cuenta de las representaciones de nuestros pensamientos, de nuestras fantasías, de la imaginación, etcétera, etcétera. En el arte, pues, se puede dar cuenta de la experiencia humana, de la vastedad, de lo rico que es la experiencia humana, hasta lo absurdo. Podemos dar cuenta de lo bello, de lo absurdo, de lo extraño, de lo repulsivo y de muchos otros aspectos precisamente de la experiencia. El arte finalmente también permite una fusión con el todo. Más que una fusión con el todo, esto podría evidenciarse o decirse en términos de comunicación, de acercarse a las otras personas mediante las expresiones artísticas. Las expresiones artísticas permiten dar cuenta, por ejemplo, de esas experiencias, de esos pensamientos, de esas fantasías, de esas imaginaciones, de esas sensaciones que experimentamos en primera persona. En la comunicación del arte, en el compartirlo, entonces damos cuenta de esos mundos, de esa experiencia humana, esos mundos, digámoslo, que son cercanos a lo íntimo. Entre estas funciones del arte también se puede pensar en la reconceptualización de las cosas, de los fenómenos, de las experiencias y de muchas cosas. El arte entonces permite adjudicar significados. Aquí vale la pena rescatar una idea que dice Lacan a propósito de la poesía. Vale la pena hacer un pequeño paréntesis y decir que en Aristóteles la poesía es esa creación que surge en la imaginación, en la fantasía y que se pone en lo real. La poesía en Aristóteles no es solo la poesía escrita, sino que son las artes en su generalidad. Entonces dice Lacan a propósito de la poesía es la creación de un sujeto y mediante esa creación crea un nuevo orden de relación simbólica con el mundo. Esta definición de Lacan a propósito de la poesía, que podríamos decirlo también de las artes, es una definición que se acerca bastante a lo que es la resignificación, que es la base de una serie de terapias, incluso la psicoanalítica y muchas psicológicas.
La resignificación es dar un nuevo significado a una experiencia, a una vivencia. En términos breves, eso es una resignificación. Y es precisamente a lo que Lacan alude con la poesía, con esta definición de poesía. Y entonces con esto se establece una relación con el arte y lo terapéutico. Si el arte permite darle nuevos significados a las cosas, entonces el arte podría ayudarnos precisamente a resignificar. No estoy diciendo necesariamente que todo arte sea terapéutico. Estoy diciendo que el arte podría llegar a serlo. Continuando con este tema de las funciones del arte, valdría la pena entonces decir que el arte nos permite y nos ofrece la posibilidad de mirar la realidad desde distintas ópticas. Y es que en este sentido el arte también se parece un poco al juego. El juego permite evadir las tensiones y las angustias de lo real, creando una forma nueva de acercarse a eso real. Todo ello a través de la ensoñación y un uso, digámoslo, bastante activo de la imaginación. Vale la pena también hacer un matiz y es que no toda creación está libre de angustia, no toda creación está libre de ansiedad. Precisamente el trabajo artístico, cuando la persona se dedica completamente a ello, en muchas ocasiones le va a ocurrir que ese trabajo le va a generar estrés, angustia, ansiedad. Por otra parte, el arte también ayuda a hacerse consciente de las aspiraciones afectivas, de las aspiraciones intelectuales, de las aspiraciones prácticas. Esto tanto en el creador, en la persona que crea ese arte, y por el lado del espectador. También puede ser útil el arte para la expresión del dolor, puede servir también para reducir la tensión de eso que nos genera daño y entonces puede ayudarnos en la expresión, en el manejo de nuestras emociones. Ya había mencionado precisamente lo que decía Lacan a propósito de lo poético y eso poético con lo cual establecía esa relación de lo terapéutico. Por lo mismo, insistiría en este asunto de que el arte también podría llegar a ser terapéutico. Desde una perspectiva, digamos, lo más social, el arte también cumple entonces una serie de funciones. Ya habíamos visto un poco esto a lo largo de la historia de la literatura, a lo largo de la historia del arte. Habíamos visto lo que decía Joseph Campbell. Y es que a propósito de estas funciones sociales, dice Gombrich que los artistas están envueltos en una especie de ley de oferta y demanda, digámoslo, de funciones sociales respecto a lo que es el arte. Entonces, el arte está mediado también por este asunto. Está mediado por los intereses de la sociedad. Y esas funciones pueden ser, por ejemplo, mágicas, de reconocimiento social, pueden ser religiosas, de culto, evocadoras, pedagógicas, protectoras y de satisfacción estética, entre otras. Son distintos factores extraartísticos que influyen en estas funciones sociales que desempeña el arte. Precisamente a propósito de esas demandas, digámoslo, del medio social en que se encuentran los artistas. Entre las funciones sociales del arte podría hablarse en principio de la función cognoscitiva. Esta función alude al hecho de dar cuenta, dar testimonio de los pueblos, dar cuenta de cómo se vive en los pueblos. Esto se logra precisamente cuando los artistas, las artistas, dan testimonio, describen la manera en que se vive, en que se sufre, en que se muere incluso, que finalmente es dar cuenta de la realidad social de los pueblos, de las culturas.
También se habla de una función estética. Esta función estética es la de generar sensaciones en los espectadores, de generar sensaciones, de generar sentimientos, de generar emociones. También podemos hallar una función ideológica. Esta función ideológica es la de plasmar ideas, ideales sociales, aspiraciones, anhelos sociales, ya sean políticos, religiosos, etcétera, etcétera. Todo ello respondiendo a las necesidades de un contexto social, de un contexto histórico. Aunada a la anterior está la función propagandística. La función propagandística es más explícita en el hecho de exaltar ideas, de resaltar estos ideales, de resaltarlos, de exaltarlos, de ponerlos de una manera palpable en las creaciones. Finalmente, también se puede encontrar la función pedagógica del arte. Y en esta función pedagógica se busca entonces enseñar algo, adoctrinar en relación a algo. Más allá de estas funciones sociales del arte, vamos a ver una clasificación que es bastante interesante a propósito de la relación que tenemos con el mismo. Se habla de un arte erudito. Este arte erudito se refiere a las personas que se forman para ejercer ese arte, que se forman en academias, en universidades, etcétera, etcétera. Son personas entonces que le dedican un esfuerzo a la formación y a la creación y que buscan generar, crear obras, digámoslo, originales, obras suyas, obras propias. Este arte lo relacionamos en muchas ocasiones con personas que se han cultivado en el mismo. Por otra parte, se puede encontrar al arte masivo. El arte masivo es un arte cuyo fin es lograr un alcance en la mayor cantidad de personas. Es un arte de consumo, es un arte que podría pensarse como una mercancía precisamente porque es un arte que busca vender. Su fin es sobre todo el entretenimiento y también podría pensarse entonces como un producto en tanto que en principio busca venderse. Es un arte que también podría pensarse como una mercancía. Finalmente, también se habla de un arte comunitario. Este arte comunitario es un arte bastante especial, dado de que es un arte que nace en el seno de una comunidad y da cuenta de precisamente ese contexto en que se está inmerso. Es un arte que da cuenta del sentir, del pensar de esa comunidad. Ese arte, por una parte, podría ser creado individual y también colectivamente. Este último tiene una connotación bastante importante desde un punto de vista, digamos, lo político. Hay un fin en el arte comunitario bastante ligado a dar cuenta de ese contexto histórico, de ese contexto social, de ese contexto político. Esta clasificación, que es bastante interesante, no es del todo, digamos, lo tajante. Hay algunas relaciones entre estos tipos de arte. Por ejemplo, el arte erudito en ocasiones se acerca al arte comunitario. Un ejemplo de esto podría ser el arte comprometido. Generalmente las personas que hablan de arte comprometido son personas que vienen de una formación, digámoslo, cultural, que son personas que surgen con frecuencia del arte erudito y entonces también buscan en el arte, en sus creaciones, dar cuenta de un contexto político, social, histórico. Hay entonces unas relaciones entre estos tipos de arte. También puede ocurrir que una creación de un artista erudito termine siendo una creación que se vuelva arte masivo, dado de que le gusta mucho a la gente, que le gusta mucho al público.
entonces en ese caso podría llegar a ocurrir esa situación. Quiero dejar hasta aquí para no extenderme demasiado y saturar. Acá hay una serie de asuntos que se quedan pendientes, asuntos tales como el papel de la transformación del arte en las sociedades y, digámoslo también, individualmente. Esto podría abordarlo más adelante. También podría pensarse en el tema del papel del arte en el conflicto armado colombiano. Más allá de dictaminar una dirección o un fin para el arte, quisiera dejar una reflexión y también mi posición personal respecto a las funciones del arte. Quiero dejar unas preguntas y esas preguntas son: ¿qué arte no sirve para nada? ¿De dónde viene ese discurso de que el arte no debería servir incluso para nada? ¿No sería ese tipo de arte tan solo decorativo, incluso inofensivo? Para cerrar, voy a compartir unas frases de algunos escritores respecto al fin de la literatura, de la escritura, especialmente de los libros. Y es que a propósito de la escritura, a propósito de los libros, Franz Kafka dice, por ejemplo, que un libro debería ser el hacha que rompa ese mar helado que nos habita adentro. Émile Cioran decía: un libro debe hurgar en las heridas, provocarlas e incluso un libro debe ser un peligro. Desde mi punto de vista, una obra de arte debería apuntar a no dejarnos indiferentes. Esta obra que nos dejase indiferentes, personalmente la vería un tanto estéril. Y para cerrar entonces voy a traer a colación algo que dice Michel Houellebecq, un escritor francés que es bastante controvertido. Y en relación a la poesía, a las personas creadoras, Houellebecq dice: la sociedad en que vivimos busca destruir a las personas creadoras con su indiferencia. Por lo mismo, éstas no se pueden permitir adoptar la misma actitud. Deben pasar al ataque. Con esta reflexión cierro entonces este tema de que el arte no sirve para nada. Para terminar, quería mencionar que en la plataforma Udemy ya se encuentra alojado el curso La creatividad explicada, claves y secretos de la innovación. Este curso tiene como objetivo realizar una introducción al fenómeno de la creatividad. En este curso se abordará el tema de la creatividad desde la complejidad. Vamos a ver la psicología relacionada con la creatividad, vamos a ver cómo influye el ambiente, cómo influyen diversos aspectos. Veremos, por ejemplo, que la creatividad para algunos autores es la expresión de la inteligencia. Veremos la relación de la creatividad con procesos mentales tales como la percepción, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, etc. Exploraremos una serie de características de las personas creativas, también veremos el papel del ambiente en el desarrollo de la creatividad. También veremos la forma en que se pueden afrontar los bloqueos creativos, vamos a ver el proceso de la creación y finalmente una serie de estrategias de la creatividad. Asuntos estos que se pueden aplicar en distintas áreas de la creatividad: los proyectos, los emprendimientos, la tecnología, la investigación, la ciencia, el arte, la cultura, la escritura, etcétera, etcétera. En este curso de la creatividad explicada ahondaré en la innovación y ahondaré especialmente en una de las estrategias que este año ha sido un boom, la estrategia de las inteligencias artificiales.